Televisión Legislativa presenta un diálogo democrático y participativo con temas de coyuntura e interés nacional. Diálogo, un espacio para todas las voces. A continuación. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogo. Ya nos conocen, ya nos identifican y eso a nosotros nos compromete, pero también nos alienta. Un cordial saludo a quienes sintonizan Diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, la radio, el internet y la televisión. La radio con cobertura en todo el territorio ecuatoriano, 24 provincias, 4 regiones de la patria. El internet en todo el mundo, en vivo.asambleanacional.gov.es y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Quito, canal 42, Guayaquil, canal 22 y Cuenca, canal 27. En esta semana que concluye, el Pleno de la Asamblea Nacional conformó las 12 comisiones especializadas permanentes y la de fiscalización en base a una moción que se presentara por parte del propio bloque de Alianza País, que es la bancada con el mayor número de legisladores y que prácticamente marcan el ritmo del trabajo legislativo en la Asamblea Nacional en lo que tiene que ver con este periodo 2013-2017. Y es por eso que vamos a abordar precisamente este tema, esa experiencia que se recogió en los 2 primeros años y cómo va a ser proyectada para los próximos 2 años, para lo cual hemos invitado a dos participantes muy especiales. En primer término, el asambleísta de la provincia de El Oro por el Partido Social Cristiano, Franco Romero Loaiza. Él integró la Comisión de Participación Ciudadana y ahora compone la Comisión del Régimen Económico, Tributario, su regulación y control. Qué gusto, asambleísta. Muy buenas tardes, bienvenido. Igualmente, buenas tardes, un gusto verla. 2 años de trabajo en una comisión en donde la participación ciudadana era el título de la misma y entendemos que esa experiencia va a ser proyectada por usted en esta nueva comisión. Sí, es una comisión completamente diferente, ¿no? Yo pienso que la Comisión de Régimen Económico, Tributación, tiene mayores responsabilidades, puesto que todo el engranaje del gobierno nacional y también del pueblo ecuatoriano gira alrededor precisamente de la economía. La economía es fundamental, el manejo económico es fundamental en el desarrollo de los pueblos. Entonces salimos de una comisión que indudablemente tiene importancia, trascendencia, porque tiene que ver con la participación de los ciudadanos, pero vamos a una comisión mucho más importante. Quizás yo creería que es la más importante de las 12 comisiones. Y de impacto, ¿no? Porque recordemos que en los últimos 2 años esta comisión trató proyectos que vinieron desde el Ejecutivo, generalmente con el carácter de urgente en materia económica, en donde se crearon nuevos tributos con distintos argumentos, con distintas explicaciones, pero a la final tributos. En esta ocasión, ¿podría, usted cree, esta comisión abordar una materia similar con una lectura interesante en lo político y electoral también? Naturalmente, ¿no? Yo quisiera antes decir lo siguiente, lo que dije el día en que se eligieron las autoridades de la comisión, que venía a esta comisión con el mayor deseo de servir a la Asamblea y al pueblo ecuatoriano y que iban a primar mis modestos conocimientos en lo que tenga que ver con nuestro pueblo, con los intereses del pueblo ecuatoriano, no con intereses de carácter ideológico o político. Yo salgo totalmente de esa posición, ¿no es cierto?, política, para colaborar dentro de una comisión que es sumamente importante. Todos sabemos que la situación económica, por diferentes razones, exógenas o internas, del país es difícil, es crítica. Consecuentemente van a venir proyectos de ley económico urgentes, qué sé yo, otros que deroguen algunas leyes, otros que creen nuevas leyes y naturalmente tendremos que asumir con absoluta responsabilidad este reto. Una curiosidad un tantito personal tan solo, asambleísta. ¿Usted pidió que se le sea tomado en cuenta para la integración de esta comisión? No pude hacerlo porque el día en que recibí el correo pidiéndome que hasta las 12 del día
haga llegar mis aspiraciones. Yo estaba entrando a una consulta médica en Guayaquil, entonces no tuve tiempo de hacerlo, ¿no? Pero han tenido la gentileza en las reuniones del bloque mayoritario de designarme como miembro de esta comisión, quizás por los antecedentes que tengo como ejecutivo que fui, como prefecto provincial, como vicepresidente, ex vicepresidente del Congreso Nacional y como empresario que he sido durante toda mi vida y sigo siendo. La situación actual de la economía ecuatoriana amerita de pronto proyectos importantes que podrían ser tramitados en esta comisión relacionada con lo tributario, con lo fiscal, con lo bancario inclusive, asambleísta. Naturalmente, la economía tiene que irse ajustando a las circunstancias que viven los pueblos, ¿verdad? Y los gobiernos también. Entonces, no será ninguna sorpresa para nosotros que continúen viniendo nuevos proyectos de ley del Ejecutivo o por iniciativa legislativa, ¿verdad? Entonces, vamos a estar ahí tratando de hacer lo mejor posible, colaborando, apoyando, ¿no? Para que se resuelvan los problemas. Provincia muy productiva, una provincia muy vinculada a la agricultura, a la ganadería, que de cierta forma, no es que de cierta forma, sino de que en buen porcentaje tiene que ver con el desarrollo nacional. Desde esa experiencia, ¿qué trasladar hacia el trabajo legislativo de manera particular en esta comisión? Bueno, el presidente de la República ha reconocido con hombría de bien que si a algún sector le debe algo este gobierno es al sector agropecuario, que tanto ha dado a través de toda la historia republicana de la patria. Entonces yo creo que debería el gobierno tomar iniciativas y nosotros también los legisladores para que vayamos ordenando el sistema económico, productivo de nuestro país. En lo que tiene que ver tanto con la agricultura, la ganadería, por ejemplo, deberíamos pasar de la ganadería extensiva que se hace actualmente a una ganadería intensiva. ¿Qué significa eso rápidamente? Sí, por favor. Actualmente se necesitan 2 hectáreas por cada res, por cada animal, ¿verdad? En lo que es ganadería. Para su alimento, para su desarrollo, para su crecimiento. Lo ideal es ir a una ganadería intensiva en donde con una sola hectárea de pasto o de caña de forraje o de cualquier otro alimento se pueda tener 25 animales. ¿Esto significa darle riqueza al suelo que produce el alimento para el animal? Sí, es utilizar, ¿o algo más? Utilizar menor cantidad de suelo, infinitamente menor cantidad de suelo, ¿verdad? La relación prácticamente es de 50-1, lo que se utilizaría. Ya. Y ese suelo que queda, reforestarlo naturalmente o con árboles maderables, ¿verdad? Y eso va a mejorar el entorno, el ambiente, etcétera, va a evitar sequías y todo este tipo de desastres naturales que vienen sucediendo en los últimos tiempos. Pero para eso se necesita ¿qué? Se necesitan leyes que le exijan al gobierno de turno entregar los recursos económicos necesarios a través del sistema financiero nacional público. Entonces estamos hablando del nuevo banco que se nos viene, que va a reemplazar el Banco Ecuador, que va a reemplazar el Banco Nacional de Fomento, que me parece muy bien, y también a través de la Corporación Financiera Nacional. Y por qué no a través de la banca privada. La banca privada está muy acostumbrada a entregar créditos solamente de consumo y no para desarrollo. Yo creo que debería ya la banca privada también incorporarse a la entrega de créditos para el desarrollo. Hablaba usted hace un instante, asambleísta, sobre cómo potenciar el terreno para provocar el alimento de mejor calidad para los animales. Y en el sector de la producción bananera, por ejemplo, que es característica en la provincia del Oro, ¿cómo motivar a través de esta provincia y otras jurisdicciones del país también la producción agrícola? Se necesita recursos para poder tecnificar el riego, recursos para poder tecnificar el drenaje. Los drenajes son muy importantes en cualquier plantación, no digamos en el banano. Un técnico centroamericano decía alguna vez que el banano es un cultivo de florero, ¿no?
Por el racimo. Sí, no, ¿no? porque tiene que entrar y salir el agua. O sea, entra el agua, moja la tierra y sale. Ya. No se puede quedar en posada el agua, ¿no? Ya. Entonces, y la mayoría de cultivos son iguales, porque si el agua se queda en posada, se pudren las raíces y eso no puede pasar. Entonces, se necesitan recursos económicos para esto, para tecnificar riego y drenaje, y para entregar también a los agricultores, a los ganaderos, a los campesinos en general, los recursos económicos necesarios para poder desarrollar el agro. En el tema de la ganadería podríamos hablar horas y horas, porque ya este rato el país es libre de la fiebre aftosa, ha sido declarado ya, y entonces estamos en capacidad de exportar, pero no tenemos carne para exportar. La carne que tenemos solamente alcanza para el consumo interno. Esta es parte de la tarea que va a cumplir la Comisión del Régimen Económico, Tributario, su regulación y control. Pero uno de los temas que obligadamente se tiene que abordar en esta comisión es lo relacionado con el presupuesto general del Estado para el siguiente año. Sobre esta materia vamos a conversar al volver, luego de participarles a ustedes estos mensajes que los hemos elaborado para ser transmitidos en este instante a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Ya volvemos entonces. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Estamos de vuelta para continuar con nuestro primer invitado, el asambleísta Franco Romero, representante de la provincia de El Oro por el Partido Social Cristiano. Lo recordamos como ex integrante de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional en lo que tuvo que ver con los 2 primeros años de este periodo y ahora componente de la Comisión del Régimen Económico, Tributario, Regulación y Control. Decíamos antes del corte, señor asambleísta, que una de las tareas que obligadamente tiene que abordar esta comisión es lo relacionado con el presupuesto general del Estado. De esa experiencia que ha ocurrido en estos 2 primeros años, ¿cómo proyectar un análisis y una resolución por parte de la Asamblea respecto de esta materia presupuestaria? Mire, yo el año pasado, en noviembre, cuando se discutía el presupuesto general para el año 2015, en mi intervención manifesté que el presupuesto debe ser el instrumento, la herramienta mediante la cual se llegue a una meta. ¿Y la meta cuál es? La meta es el bienestar del pueblo ecuatoriano, ¿verdad? Que la Revolución Ciudadana llama el buen vivir. Entonces, el presupuesto para el 2016 tiene que ser un presupuesto muy objetivo, muy realista. Tenemos que saber exactamente cuánto necesitamos para amortizar el pago de la deuda, y tenemos que saber exactamente cuánto necesitamos para el desarrollo del país, para inversiones. Y tratar de bajar el gasto público. Si no bajamos el gasto público, volveremos a tener dificultades, volveremos a tener un déficit presupuestario que tendrá que ser cubierto con más deuda interna y externa. Fíjese lo que pasó en este año, nada más cuando se presupuestó un precio del petróleo que está muy lejos de la realidad que se ha venido registrando en este 2015. ¿Cómo evitar que estas vicisitudes que se presenta con un producto cuyo precio depende del exterior, como es el petróleo, afecte al presupuesto y por ende a la economía nacional? Yo creo que el primer paso para tratar o intentar ser un buen gobernante es poner los pies sobre la tierra y actuar con la verdad. En el caso del precio del petróleo el año pasado, se presupuestó 79,70 centavos. Cerca de $80. ¿Verdad? Y creo que la media de este año no pasará de 40 a 50 dólares, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos un desfase grande. En el próximo año debemos tener el cuidado de no exagerar el precio simplemente para tratar de armar un presupuesto equilibrado. Tenemos que decirnos la verdad y decirle al pueblo ecuatoriano a través del presupuesto, decirle la verdad, porque el presupuesto resulta también un mensaje hacia el pueblo ecuatoriano. La gente está pendiente de lo que presupuesta el gobierno para saber qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que debe hacer. Debe ahorrar, debe hacer inversiones, no debe hacer inversiones. Es un mensaje al que el gobierno nacional
¿verdad?, entrega al pueblo ecuatoriano a través del presupuesto general del Estado. Desafortunadamente el presupuesto general del Estado no es muy explícito y no se utilizan las palabras más adecuadas para que el pueblo pueda entenderlo bien. Más bien son los técnicos, los especialistas los que entienden bien el presupuesto. Pero en todo caso yo pienso que esa es una de las mayores responsabilidades que va a tener nuestra comisión en el presente año. Y mi voz será no para alarmar a nadie, ni cosa por el estilo, ni hacer acusaciones, porque ese no es mi estilo de hacer política, sino para convencer a los demás miembros de la comisión que elaboremos un presupuesto real, objetivo, serio, responsable. Como consecuencia de esa drástica caída de los precios del petróleo, se tomaron varias decisiones de las cuales la Asamblea Nacional es corresponsable porque vinieron proyectos de ley que fueron acá aprobados. ¿Esas medidas han sido las mejores, han sido las más atinadas y han provocado los resultados que se había proyectado para compensar ese desequilibrio que provocó la baja del precio del petróleo, asambleísta? Sí, aquí hay que separar la respuesta en dos partes. Primero, yo creo que las medidas que se han tomado han sido positivas por parte del gobierno. ¿Ya? Ya. Pero también hay que decir que quien ha cargado con el mayor peso ha sido el pueblo ecuatoriano. Porque en el tema de las salvaguardias, por ejemplo, los precios se han elevado. No solamente de las 2.800 partidas a las que se les aplicó las salvaguardias, sino inclusive a otros productos, artículos importados que no estaban dentro de las 2.800 partidas. Como efecto colateral, ¿no? Pero claro, pero el mayor peso ha tenido que soportar en sus hombros el pueblo. Vino una medida, como usted dice, que al gobierno le convino, pero no al pueblo ecuatoriano. ¿Se puede lograr una fórmula en donde sí le convenga al gobierno tomar iniciativas como esas sin afectar el bolsillo del pueblo ecuatoriano? Sí, yo creo que hay formas. Por ejemplo, si no hubiese sido el tema de las salvaguardias, ¿qué podría haber sido la alternativa? Yo esbozaba algo antes y decía el tema del gasto corriente. Yo creo que el gobierno ha exagerado desde ese punto de vista, ha creado demasiados puestos y cargos burocráticos. Eso conlleva también a la adquisición de materiales, de vehículos, de mantenimiento de combustible, de choferes, para que se dice que por cada 8 empleados públicos hay un vehículo. Entonces imagínese usted la cantidad de vehículos oficiales que ruedan en el país. A veces trabajando y justificando su presencia, pero en otras ocasiones no sucede lo mismo. Es decir, yo creo que por ahí va el tema, ¿no? O sea, disminución un poco de austeridad. Yo creo que los gobiernos, como los padres de familia, debemos ser austeros, no solamente en lo que tiene que ver con la economía, sino en todos los aspectos de la vida cotidiana. Al presupuesto general del Estado también se lo conoce como un mini plan de gobierno para irlo ejecutando año a año. Se vienen unas temporadas muy políticas, van a estar muy salpicadas de apetitos electorales inclusive. ¿Habrá alguna manera de blindar un cuerpo técnico como es el presupuesto general del Estado de estas salpicadas políticas electorales? Yo creo que es un deber irrenunciable del Ejecutivo blindar ese cuerpo técnico al que usted me menciona para poder salvaguardar la economía del país. Y yo creo que de esa manera también estarían ellos actuando responsablemente frente al nuevo proceso electoral. Finalmente, asambleísta, en lo que tiene que ver con la tarea de fiscalización, de la cual mucho se ha hablado, que no se ha cumplido en estos 2 años primeros del presente periodo legislativo. ¿Se va a planificar, usted cree que en la comisión debería planificarse un seguimiento a las medidas que se vayan adoptando, como por ejemplo las adoptadas hace algunos meses, para ver si se cumplió o no se cumplió, si los resultados han sido o no los que se anhelaban? Bueno, yo creo que hay una comisión de entre las 12 que se ha destacado por no haber hecho prácticamente nada, y es precisamente la Comisión de Fiscalización. No estuve muy atento a la conformación de la misma,
no sé quién la preside ahora, pero en todo caso esperemos que se trabaje con más responsabilidad. El hecho de tener que juzgar a funcionarios públicos de otras funciones del Estado, porque son del mismo partido político, no significa que no se pueda hacerlo, todo lo contrario. Yo pienso que deberían ponerle mayor atención, porque desafortunadamente ningún ser humano es perfecto, ¿verdad? Yo a veces pienso que hasta que ni Dios ha llegado a la perfección, si no hubiera tantos problemas que estamos viviendo actualmente en la humanidad en todo el mundo, ¿verdad? Entonces yo creo que debe tener más fuerza esa comisión, más fuerza. Pero también las otras comisiones, porque no solamente está la Comisión de Fiscalización obligada a hacer esa tarea, sino cada una de las instancias legislativas, en este caso las comisiones. Por eso era también mi pregunta. Naturalmente, en la Comisión de lo Económico tendremos que llamar al ministro, a los ministros de cada ramo y cada vez que hayan medidas, convocarlos al seno de la comisión para que expliquen a los miembros de la comisión por lo menos qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Aspectos importantes que nos ha permitido en estos minutos compartir el asambleísta Franco Romero, representante de la provincia de El Oro por el Partido Social Cristiano, integrante de la Comisión del Régimen Económico Tributario, su regulación y control. Comienzan 2 años intensos, vamos a hacerle un seguimiento muy especial, así como esperamos que ustedes también lo hagan. Los criterios nos formamos porque nos informamos bien. Caso contrario, estaríamos haciendo una mala tarea desde acá como comunicadores y ustedes desde allá como los electores. Gracias, asambleísta. Gracias a usted también. Y hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Nos despedimos de ustedes, pero por segundos nada más. Les invitamos a que disfruten de estos mensajes y luego volveremos con la segunda parte de Diálogo. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Estamos ya de vuelta para continuar con Diálogo en su segunda parte. Antes de presentar a nuestra siguiente invitada, quiero a ustedes recordarles que nos proyectamos a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Recuerden, la radio, con su cobertura en todo el territorio en donde usted se encuentre, en cualquier sitio de las 24 provincias del país, esto significa en cualquier sitio de las 4 regiones de la patria, y a través del internet en todo el mundo, en vivo.asambleanacional.gov.es, y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, canal 42, Guayaquil, canal 22 y Cuenca, canal 27. En la segunda parte del programa, qué gusto recibir a la asambleísta María Alejandra Vicuña. Ella es representante de la provincia del Guayas por Alianza País, integrante de la Comisión del Derecho a la Salud, una comisión que ha contado con la presencia de la parlamentaria durante los últimos años y entonces recogiendo una experiencia fabulosa, porque el trabajo que ahí se tiene que cumplir también es muy delicado, tiene que ver nada más nada menos que con la vida. Alejandra, bienvenida, buenas tardes. Gracias, Nancy, siempre un gusto estar aquí en este espacio. Un saludo a todos los televidentes, a todos los ciudadanos que nos ven en las 4 regiones del país a través de este importante medio de la Asamblea Nacional. Uno de los temas que se destaca del trabajo que se anticipa, va a tener que cumplir la Comisión del Derecho a la Salud, es lo relacionado con el Código de la Salud. ¿Cuánto se ha trabajado en ese código y para cuándo estaría listo el informe para primer debate? Sí, bueno, efectivamente ha sido una tarea pendiente del legislativo. Desde el 2009, que integrado la Comisión del Derecho a la Salud, hemos venido trabajando no solo en la presentación de la propuesta, que ya es una iniciativa legislativa, sino también en la socialización de los contenidos fundamentales del mismo. Recordemos que uno de los objetivos de este código es consolidar y aglutinar toda la normativa dispersa en materia de salud, fortalecer la institucionalidad de la autoridad rectora en materia de salud, que es el Ministerio de Salud Pública, replantear algunos temas que en materia de derechos de la salud se han venido dando a partir del proceso constituyente, pero que evidentemente tienen que fortalecerse en una nueva normativa. Abordar temas también que son sensibles, son complejos, pero que no hay media línea de legislación en este país durante todos los años desde que somos, desde que somos república y también desde el regreso de la democracia. Por ejemplo, respecto a un tema que es sensible, pero que tiene que ponerse en el debate, como es la reproducción humana asistida. Práctica que se viene desarrollando en nuestro país desde hace más de 2 décadas sin que exista media línea de legislación. Pero otro tema central también que ha impulsado con mucha fuerza. ¿Los partos
que no se los hace en clínicas. Efectivamente, no, reproducción humana asistida, todo lo que tiene que ver con técnicas de fertilización in vitro, incluso subrogación de vientres. Es decir, hay una serie de temas que son sensibles, que son complejos, que se vienen desarrollando en el país y por supuesto que debe existir regulación al respecto. Y otro tema importante que con mucho énfasis hemos planteado una propuesta con un equipo importante, valioso de profesionales de la salud psicológica, es precisamente el apuntar a que como parte de esa nueva institucionalidad fortalecida como ente rector de salud pública, como es el Ministerio de Salud, esté el Subsistema Nacional de Salud Psicológica. Es una propuesta que se le ha compartido, socializado, por ejemplo, con la red de psicología, que están representantes de la academia, de todas las universidades del país en materia de psicología. Entonces, hay algunos espacios importantes en donde este tipo de propuestas que ya tienen algún tiempo poniéndose a consideración, planteándose como una propuesta para irlas puliendo, me parece que ha sido un proceso de socialización bastante amplio, pero ciertamente ya debemos concretarlos y esperemos, y esa es una de las finalidades, de los objetivos y de los esfuerzos que todos los integrantes de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud vamos a seguir impulsando con muchísima fuerza, que es la aprobación de este código, sin sacrificar debate por plazos, pero definitivamente trabajando con la celeridad que una normativa tan importante que permite, digamos, poner ya en concreto, luego del proceso constituyente, lo que menciona el artículo 32 de la Constitución, como es la garantía desde el Estado del derecho a la salud de la gente. En lo que se ha registrado, cuando hablamos de códigos, se habla de libros. Recordemos el Código Penal, varios libros. El Código de Procesos, varios libros. El Código del Ambiente, hace poco conversábamos sobre ese tema con el asambleísta Viteri y él nos decía 8 libros. ¿Este Código de la Salud apunta a tener cuántos libros? Bueno, más allá de cuántos libros, porque hay temas que se están incorporando. Ya. Una propuesta, por ejemplo, valiosa del Ejecutivo, y de hecho desde el Ejecutivo vendrá un insumo fundamental para la aprobación de ese código, y no puede ser de otra manera, no solo por la condición de colegislador del compañero presidente de la República, sino porque evidentemente desde la institucionalidad de la autoridad rectora en materia de salud pública, evidentemente debe nacer un sustento importante para ese cuerpo legal. Así que más allá de cuántos finalmente queden en el Código de Salud, lo importante es que estos grandes temas se consoliden efectivamente en este tipo de, digamos, de libros que forman parte del Código. Pero por ejemplo, ¿hay alguna noción de cuántos serían, no? Yo creo que debe ser al menos una docena, al menos 10. ¿Por qué? Porque estamos hablando de temas de fármacos, ¿sí? Estamos hablando de temas de institucionalidad. Hay la propuesta de incorporar, por ejemplo, el tema de la regulación en medicina prepagada, que existe un proyecto de ley independiente, pero que algunos de los criterios que manejamos en la comisión era incorporarlos en el código. Pero ciertamente hay otras materias que están dentro de esta propuesta de ley, proyecto de ley para regular la medicina prepagada en nuestro país y evitar que se vulneren derechos por la falta de claridad en la normativa existente, sobre todo para personas de la tercera edad o personas con algún tipo de discapacidad, que es uno de los objetivos centrales. Creo que si no es la mayoría de los ciudadanos, tenemos al menos alguna persona que tenga algún tipo de discapacidad o algún familiar adulto mayor y que tenga alrededor de, digamos, la población que tiene seguros o de medicina prepagada o que ha contratado medicina prepagada con las distintas compañías que existen. Y siempre hemos visto la queja y la vulneración de derechos por parte de algunas, ciertamente no de todas, por la falta de claridad que existe en las competencias que desde en este caso la Superintendencia de Compañías o la Autoridad Rectora en materia de salud, como es el Ministerio de Salud, tienen. Entonces, son algunos elementos que van incluso más allá del derecho a la salud, porque es la parte que compete, digamos, al código, pero hay temas societarios, hay temas contractuales que obviamente se deben manejar por separado. Por ello es una propuesta, pero todavía tendremos que analizarla si se le incorpora o se lo maneja como una, digamos, como una ley que es muy buena y muy necesaria de forma independiente. El tema, por ejemplo, cómo vincular la ley orgánica de prevención del consumo de drogas y sustancias sujetas a fiscalización, que estamos ya, digamos, en el proceso para construir el borrador para segundo debate. Ya pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea y evidentemente la política de drogas desde una nueva visión, desde el enfoque de reducción de riesgos y daños,
desde una perspectiva de salud pública, tiene que tener, debe de tener un nexo importante entre esa ley que aprobaremos próximamente en la Asamblea Nacional, pero también el Código Orgánico de Salud, en una materia tan sensible que debe necesariamente abordarse desde una perspectiva y desde una lógica de salud pública. Si me permite, María Alejandra, el tema del proyecto de ley de drogas lo vamos a tratar en breves minutos, porque antes quisiera consultarle a usted cuál podría ser el destino de leyes que fueron acá inclusive aprobadas por unanimidad, como es la ley para las personas con discapacidad, como es la ley de donación y trasplante de órganos. ¿Esas leyes está entre la legislación dispersa que tendrá que ser recogida por el Código o se respetarán los espacios? ¿Cómo es parte de alguna propuesta? Bueno, definitivamente la Ley Orgánica de Discapacidades no entra en el Código porque las discapacidades deben ser abordadas desde un enfoque transversal, no solamente desde una perspectiva de salud pública. Es decir, los derechos consagrados en la Constitución que se aterrizaron en la Ley Orgánica de Discapacidades tienen que ver con inclusión económica y social, tienen que ver con los derechos laborales, con el derecho a la educación, a la salud, a la recreación, al deporte, a la educación física, entre otras cosas. Muy Entonces, difícilmente va al Código de Salud. Nunca se ha planteado la posibilidad de esta importante ley que tiene muchas aristas, incorporarla en el Código, pero ciertamente podría ser que alguna de las leyes, como la de regulación del tabaco o la ley orgánica de donación, trasplante de células, órganos y tejidos, que son leyes fundamentales que han dado un impulso importante a estos temas, evidentemente puede hacer que se incorporen como un capítulo especial o como un libro especial dentro del Código. Puede ser una propuesta, pero ciertamente en cualquier caso, si se mantienen independientes o se las incorpora, que me parece que debería un poco ir en esa línea, siempre deberán existir una articulación porque son temas conexos que son definitivamente inherentes a lo que vamos a tratar en el Código Orgánico de la Salud. El Ecuador es un país diverso, con una situación de salud propia, de medicina ancestral, de conocimientos propios, de medicina alternativa. Eso también ¿tocará esta transversalización en la construcción de este Código de la Salud, Alejandra? Definitivamente que sí. De hecho, la medicina ancestral y la institucionalización de la medicina ancestral desde la Rectoría del Ministerio de Salud Pública también es un elemento que se aborda o se abordará dentro del Código. Hemos recibido numerosos aportes importantes y dentro de los procesos de socialización, por ejemplo, el que tuvimos en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, con un aporte muy valioso, muy rico de esa sabiduría ancestral en materia de salud que definitivamente debe ser incorporada, debe ser reconocida como de hecho lo es en la Constitución, pero obviamente tiene que aterrizarse ya en concreto en los cuerpos normativos que esta Asamblea tiene que aprobar. Y ahora el presidente de la Comisión es precisamente un asambleísta de Santo Domingo de los Sáchilas, quien entendemos traerá nuevos argumentos para esa construcción del Código de la Salud en esta materia. El día de hoy quienes integramos la Comisión del Derecho a la Salud, hemos apoyado por unanimidad a que presida la Comisión del Derecho a la Salud el compañero William Garzón, médico de profesión, un valioso compañero que está presidiendo la comisión, y para que dé el soporte necesario, el compañero presidente de la comisión saliente, que es el doctor Carlos Velasco. Estoy segura que haremos en conjunto todos un valioso equipo que permita concretar estos objetivos que nos hemos planteado siempre en función del interés nacional del pueblo ecuatoriano y obviamente de lo que manda y dispone nuestra Constitución. Como ustedes notan, señoras y señores, no es un tema fácil y es por eso que se ha llevado tiempo y a lo mejor va a llevar mucho más, porque ya lo decía la asambleísta Vicuña, no es cuestión de correr, es de hacerlo y muy bien. Vamos a seguir conversando sobre este tema porque nos queda pendiente la tarea relacionada con la prevención de drogas, luego de participarles a ustedes de estos mensajes que los van a poder apreciar a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, la radio, la televisión y el internet. Ya regresamos. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Y estamos de vuelta para cumplir el último segmento del programa del día de hoy, Diálogo. Nuestra invitada especial, la asambleísta María Alejandra Vicuña, representante de la provincia de Guayas por Alianza País, integrante de la Comisión Legislativa Permanente del Derecho a la Salud. Hemos pasado revista de lo que constituye hasta el momento el trabajo realizado en torno al proyecto de Código de la Salud. Y hay un tema que queda pendiente y que, por favor, muchísima atención respecto de lo que aquí se va a conversar. Es lo relacionado con el proyecto de ley orgánica
materia de prevención de drogas. Pasó ya el primer debate, se prepara el informe para el segundo debate. Mucho se levantó el avispero cuando se trató este tema, y no solamente en el Pleno, sino en otras instancias. ¿Cómo se lo va a seguir trabajando María Alejandra para que sea conocido de la mejor manera este proyecto? Bueno, con la responsabilidad, con la objetividad que un proyecto tan sensible como este amerita, en un tema, en una problemática que no debe centrarse en la sustancia, sino en la respuesta que todos como sociedad tenemos frente al fenómeno social de las drogas, y entendiéndolo en esa magnitud, como un fenómeno social que tiene varias aristas, como un fenómeno social que ha sido abordado en el mundo, no solo en nuestro país o en la región, de manera equivocada, porque los resultados están a la vista. La última encuesta, digamos, o las últimas cifras que el Observatorio Mundial en relación a política de drogas difundió es, por ejemplo, que el consumo de marihuana en la última década se incrementó de 115 a 160 millones de consumidores. La prohibición en la no última sirvió de década nada. al año. Solo como para poner un pequeño y aislado ejemplo de la problemática del fenómeno social de las drogas, que ha sido abordado de una forma equivocada, con un enfoque prohibicionista impulsado desde las grandes potencias y en la región, particularmente desde Estados Unidos. Y el abordaje de este tema no tiene necesariamente que ver solamente con nuestra posición política ideológica, no, sino que efectivamente ese ha sido un abordaje que no ha dado los resultados esperados, sino que todo lo contrario. La propuesta, y de hecho ese enfoque se aterrizó en el caso concreto del Ecuador a través de la legislación, de políticas públicas, etcétera, que respondían a ese interés foráneo y no a la realidad y a las particularidades de la sociedad ecuatoriana y de lo que tenemos como país. Y ese es el gran desafío, anclarlo a una realidad evidentemente lacerante en algunos casos y que demanda de un fortalecimiento en materia de prevención, que fortalezca la política pública que se ha venido dando, pero que ciertamente aún es insuficiente, porque el marco legal y la visión que se ha tenido para afrontar este problema no ha sido el adecuado. La propuesta es enfocar, y de hecho eso orienta los contenidos de la ley que estamos planteando, que todavía está en construcción, que falta muchísimo que corregir, que pulir, que aportar. Es desde el enfoque de reducción de riesgos y daños, entendiendo el fenómeno social de las drogas como un tema que nos compete a todos, con una visión de salud pública, no desde un enfoque de criminalización de las personas usuarias o consumidoras, sino desde un abordaje integral y desde esta perspectiva, que es la de salud pública, no solo porque reza la Constitución, sino porque experiencias exitosas en otros países que han adoptado precisamente este enfoque han dado muestra clara de que ese es el camino correcto por donde caminar para alcanzar el objetivo, que es erradicar este fenómeno que evidentemente tanto daño le hace, sobre todo a nuestros adolescentes y jóvenes. Asambleísta, todos estamos de acuerdo en que se debe incentivar, intensificar la tarea preventiva en todo aquello que nos hace mal, pero para aquello se necesita estructura. Institucionalidad, que es el otro objetivo. Institucionalidad. A ver, ¿cómo se está construyendo este capítulo dentro de este proyecto de ley? Efectivamente, son dos, a mi juicio, las principales orientaciones de la ley. Ajá. Primero, evidentemente, plantear los mínimos, al menos de esa política pública en materia preventiva, con un enfoque de derechos, de no criminalización, de garantía del acceso a la educación y a la información suficiente a la población en esta materia, vinculando de forma eficiente y eficaz a la población. Es decir, si bien es cierto, es una responsabilidad desde el Estado, no es posible hacerlo sin la participación directa de la familia, de la sociedad en su conjunto, del sistema educativo, por supuesto que sí. Entonces, la institucionalidad que debe estar ubicada en la cancha que corresponde. Actualmente, por ejemplo, vemos como el CONCEP, que yo creo que hay que reconocer que ha hecho un trabajo importante, ciertamente insuficiente por las debilidades de todo tipo. De entrada, desde el enfoque que se ha venido planteando por décadas en el país, y cambiar de visión y de enfoque toma obviamente mucho tiempo, y este es un tema que va de corrida, de avanzada, y que obviamente tenemos que enfrentar. El CONCEP desaparecería, ¿no?
desaparecería, pero muchas de esas competencias pasan a formar parte de la Secretaría Técnica, que también es la instancia técnica, digamos, de este espacio del Comité Intersectorial, que es el que formula la política pública. Pero ¿en dónde se formula y dónde se ejecuta la política pública? En la función ejecutiva. Entonces, el concepto que actualmente está en el ámbito de la Procuraduría General del Estado pasa a formar parte de la cancha que le corresponde, que es quien formula y quien ejecuta la política pública, que es el Ministerio de Salud. Que es el Ejecutivo, porque el tema de drogas, recordemos que tiene muchas aristas. Hay un abordaje desde la salud pública, pero tiene que ver con muchos sectores: educación, inclusión económica y social, recreación física y deporte, entre otros temas. Por supuesto que debe mantenerse y fortalecerse, pero en el espacio que corresponde, ubicando dentro de la política pública en justos términos lo que tiene que ver con el combate y el desmantelamiento, por ejemplo, de las bandas de crimen organizado y del narcotráfico. Eso por supuesto que no es que desaparece y no solo se enfoca en la prevención, sí, pero definitivamente la prevención es el elemento sustancial. Lo otro es colateral y lo otro es necesario también mantenerlo, y de hecho está en el proyecto de ley, pero el enfoque siempre debe ser el fundamental desde la política de prevención, coordinando con los distintos sectores, digamos, que intervienen en esta política pública, fortaleciendo pero manteniendo como corresponde el tema del combate al crimen organizado que deriva del narcotráfico, sin lugar a dudas. Alejandra, debe tomarse muy en cuenta también el nivel de madurez de la población ecuatoriana. Todavía estamos aterrados cuando hablamos de drogadicción, cuando hablamos de un libre consumo de marihuana y cosas como esas. También se tomará en cuenta esta materia, cómo trabajarla, cómo acercar el contenido del proyecto de ley a la ciudadanía, porque recordemos que uno de los objetivos y uno de los retos que ustedes han impuesto, me refiero a Alianza País, para estos 2 años de trabajo legislativo, es acercarse aún más a la población para escucharla, pero también para cristalizar en los proyectos de ley ese sentimiento y esos anhelos. Sin dudas, e insisto, y como abordé al inicio de este tema, el tema hay que socializarlo de una manera objetiva, responsable y sobre todo partiendo de la evidencia científica, de la importante experiencia positiva de los enfoques que han adoptado otros países con excelentes resultados. Yo creo que eso es lo principal, es decir, el fenómeno social de las drogas no debe abordárselo o enfrentárselo ni desde el corazón ni desde las vísceras, sino desde la responsabilidad, desde la base científica, desde los resultados exitosos de experiencias en otras naciones que han combatido efectivamente este flagelo de la humanidad. Pero hay que hacerlo con responsabilidad, con una apertura a abordar un debate que siempre estuvo, escondido, en donde cuando la gente hace muchos años hablaba del fenómeno social de las drogas, los políticos, las asambleas, los presidentes, las autoridades, lo único que hacían es mirar para el otro lado para no tener que lidiar con un problema que es muy sensible, pero que tiene que abordarse con objetividad y sobre todo con mucha responsabilidad. Por supuesto que atendiendo las particularidades, la idiosincrasia de nuestra gente, de nuestro pueblo, y efectivamente viendo las realidades, pero siendo muy responsable en un tema tan sensible, en donde la participación activa y efectiva de la gente juega un rol sustancial en la construcción de las nuevas leyes que tienen que estar siempre enfocadas al interés nacional y sobre todo al bienestar del pueblo ecuatoriano, y eso es lo que estamos desarrollando. Reiteramos la invitación para que todos nosotros nos interesemos en este tema, y no solamente en este proyecto de ley, sino en lo que ha sido también materia de esta conversación con Alejandra Vicuña, el proyecto de Código Orgánico de la Salud. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias. Esta será una de las tantas conversaciones que mantendremos con usted y otros miembros de la comisión a propósito de esta materia tan importante, en donde hablamos nada más, nada menos que de la vida y de la buena salud. Será hasta una próxima oportunidad con Alejandra y también con ustedes que han estado atentos a este programa de diálogo que ha sido transmitido a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes y hasta una próxima. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas.